La medida anunciada por el dictador venezolano, no obstante, no rige para los 4 estados dirigidos por la oposición. Asimismo, indicó que los gobernadores recibirán 1 millón de petros cada 2 meses para cubrir las necesidades de sus territorios. Nicolás Maduro anunció que entregará una mina de oro a cada gobernación para insuflar recursos a las administraciones regionales con el fin de ayudarlas a hacer frente a la crisis económica que sufre Venezuela. He aprobado entregar una mina de oro en pleno proceso productivo, en capacidad productiva, en cada gobernación para la producción de recursos en divisas convertibles para nuestro pueblo, manifestó el dictador venezolano el martes desde el Palacio de Miraflores. Maduro explicó que esta medida se enmarca en el Plan Minero Tricolor, que configura un nuevo modelo de alianza estratégica de actividades primarias y conexas inherentes a los minerales estratégicos con los entes públicos. El líder chavista destacó que el llamado Arco Minero del Orinoco ha sido clave para atraer la inversión extranjera, si bien avanzó que el régimen reorganizará los yacimientos para contar también con inversores nacionales, recursos directos de la mina de oro al Estado, de la mina de oro a la gobernación, buscando nuevas fuentes directas de divisas convertibles, recalcó Maduro, según informa la cadena venezolana Noticias 24. Asimismo, anunció que los gobernadores recibirán 1 millón de petros con carácter bimensual para su uso libre en las necesidades de sus territorios. Esto significa que les estamos asignando entre 1,3 y 3,2 millones de euros bimensuales, detalló. Por su parte, indicó que quienes mejor administren los recursos recibirán como premio nuevas minas. No obstante, las 4 gobernaciones que están bajo control de la oposición Nueva Esparta, Mérida, Táchira y Anzoátegui no les serán asignadas estas minas. El dictador justificó su decisión al asegurar que esas localidades están abandonadas. El país está dividido en 23 estados, de los cuales 19 están bajo el ala del régimen chavista. Pese al anuncio, Maduro no dio detalles sobre cómo realizará la explotación del mineral ni su comercialización. El dictador está liquidando el oro de los venezolanos. El valor de las reservas de oro del Banco Central de Venezuela BCV cayó en $1.000 millones en 6 meses, según los datos a junio que difundió el emisor venezolano el pasado mes de septiembre. Las reservas que están en barras de oro equivalen a unos $4.620 millones. De acuerdo a los balances financieros del primer semestre del 2019, un monto 18,5% menor a los $5.669 millones en lingotes que mantenía el central en sus bóvedas al término de 2018. Se trata de la más baja tenencia de oro de Venezuela en 75 años, según los datos del banco. La caída en el valor de las reservas coincide con las denuncias sobre el retiro de oro de las bóvedas del ente emisor por parte del oficialismo para presuntamente venderlo en el exterior, en medio de las sanciones financieras que impuso Estados Unidos al régimen de Maduro. En el primer semestre de este año, unas 26,36 toneladas de oro de máxima pureza dejaron de pertenecer a las reservas del Banco Central, de acuerdo a las notas de los balances financieros del emisor. El año pasado, el régimen de Maduro comenzó a exportar oro de los mineros a Turquía por primera vez y a la par vendió parte de los lingotes de máxima pureza. En el último semestre de 2018 ya había reducido las reservas de oro monetario en otros $1.000 millones, de acuerdo con los datos oficiales. Pese a las presiones de la administración de Donald Trump a compradores internacionales de oro y las sanciones que impuso al BCV, entre marzo y abril salieron de las bóvedas del banco más de 16 toneladas con destino desconocido, según diputados y funcionarios del régimen chavista. Cerca de 5 millones de personas abandonaron Venezuela en los últimos años para escapar de la crisis política, económica y social que azota al país. Y algunas proyecciones indican que la cifra puede llegar a 8 millones al cierre de 2020. Una parte de estos emigrantes se marchó sin desprenderse por completo de sus bienes de valor, principalmente sus viviendas, a la espera de un mejor momento, ya sea para regresar al país y seguir disponiendo de ellos, o para venderlos. Y aunque no hay cifras oficiales, se estima que por esta razón en Venezuela hay entre 100.000 y 150.000 inmuebles cerrados. La misma realidad económica del país propicia esta situación, pues los precios en el mercado inmobiliario se han desplomado tras la aguda recesión y el empobrecimiento acelerado de la población.
Según la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, los precios de los inmuebles son hoy 75% inferiores a los de hace 2 décadas, razón por la que muchos prefieren esperar antes de regalar lo que les costó años de esfuerzo. En el primer trimestre de 2019, debido a lo que se conoció como el efecto Guaidó, el precio del metro cuadrado repuntó en cerca de 5%. Todo respondía a la expectativa de que con el gobierno interino de Juan Guaidó se impulsaría un cambio político en Venezuela con la salida de Nicolás Maduro del poder, lo que abriría camino a la recuperación económica. Pero dada la prolongación de la crisis y la falta de resultados concretos para que el cambio ocurra, la pequeña burbuja terminó y la tendencia sigue siendo hacia la desvalorización de los activos. En este contexto existen compradores dispuestos a pagar precios de remate. Se trata principalmente de una élite local y de algunos inversionistas que conocen el verdadero valor de los inmuebles y que apuestan a que la circunstancia del país cambie favorablemente o se estabilice, con lo cual podrán obtener beneficios de su inversión en un plazo relativamente corto. Pero no muchos quieren vender. Solo quienes están desesperados rematan sus viviendas. Algunos lo hacen porque tomaron la decisión de dejar el país y no tienen recursos para costear el viaje, otros para poder cubrir emergencias médicas. Sus viviendas se vuelven así sal y agua. Sin opciones, alquilar los inmuebles habría podido ser una vía para los emigrantes, pues así los preservaban y lograban percibir algo por ellos en vez de dejarlos cerrados, pero la inseguridad jurídica que ha forjado el chavismo tras 2 décadas en el poder hace que el arrendamiento no sea una opción. El común de los venezolanos asume que el riesgo de perder un inmueble alquilado es mayor al de perder uno que esté cerrado. Entre otras, la ley contra el desalojo y desocupación arbitraria de viviendas es una de las principales piezas que juega en este sentido. También está la fijación de los cánones de arrendamiento por parte del Estado. Sobre esto último, a inicios de octubre el régimen venezolano informó que trabaja en una nueva metodología para la fijación de alquileres tomando como referencia el petro, que es el criptoactivo emitido por Maduro y que ha fracasado en su utilización. Pero el miedo a perder las viviendas cerradas es una sombra al acecho. En muchas zonas, en especial del interior del país, los invasores y saqueadores de inmuebles son el principal peligro. Sin embargo, el riesgo mayor pareciera ser el propio régimen de Nicolás Maduro, que decidió adelantar el censo poblacional, que tocaba hacer en 2021, e iniciarlo con un registro de las unidades inmobiliarias del país. Así lo anunció a inicios de septiembre su ministro de Planificación, Ricardo Menéndez, quien además explicó que en este barrido por hogares, comercios y locales se colocarán etiquetas con un código QR que se identificará con una cédula inmobiliaria. Al escanear este código cualquiera podrá entrar a la plataforma del Estado para pagar servicios públicos, hacer trámites en notarías y obtener los CLAP, que son las bolsas de comida que reparte el régimen. Indicó también que efectivos de la milicia bolivariana, representantes de lo que el chavismo llama el Poder Popular y del movimiento Somos Venezuela, serían parte del equipo empadronador. Luego de tal anuncio por todo el país corrió la versión de que el régimen estimulaba un plan llamado Ubica tu casa que daría paso a la toma de los inmuebles. El miedo, las dudas, los rumores y las reacciones de rechazo no se hicieron esperar. Líderes políticos de la oposición, juristas y gremios empresariales alzaron la voz frente a la irregularidad del proceso y al pretendido control inmobiliario que buscan los funcionarios de Maduro, tomando en cuenta que el registro de inmuebles ya existe. Poco después el mismo Menéndez ofreció nuevas declaraciones para indicar que al censo no le corresponde en lo más mínimo evaluar o no la propiedad de los inmuebles. Llamó a la calma y aseguró que se procederá contra cualquiera que intente agredir la propiedad de otros, así que si alguien tiene denuncias en este sentido que las lleve al Ministerio Público. Sin embargo, aseguró que en los censos siempre se hace primero el levantamiento de lo que corresponde a la unidad inmobiliaria, para poder definir el marco muestral y posteriormente se va a lo que corresponde de la boleta censal. Pero sus explicaciones no lograron disipar las dudas debido, entre otras cosas, a que en el proceso participan cuerpos al servicio del régimen, incluso armados, en lugar de empadronadores del Instituto Nacional de Estadísticas, ya que Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Maduro, al hablar del inicio del censo dejó claro que las viviendas no son para alquilarlas. La casa no es para alquilarla, es para la familia y un censo no significa que le vamos a quitar la vivienda. Lo que haremos es chequear si el propietario está ahí, aseguró.